¿Te vas a hacer un cafecito mañana? Ahora aprovechando después. Ahora está aprovechando que está despierto. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar entonces nuestra última clase. Y está el tema de Juan Calvino y el conocimiento de Dios. Para ayudarle un poco a la lectura que tienen que hacer de la institución. ¿Sí la mantiene? Sí. No, es una lectura de institución, ¿no? Sí, estaba ahí uno de los... El capítulo, o sea, está en la recomendación bibliográfica. No era exigida. Ahora sí. En los artículos que le mandé en el PDF no estaban en la institución. ¿Abrieron el PDF? No, si le... ¿Cómo predicar exclusivamente? No, aquí en el programa de clase. A ver, la cacha, la de hoy. El programa Vamos, de clase. sí puede que vaya. Por la dificultad de encontrar este libro, que era el de Pino, O de Pino. es posible reemplazar su lectura por el material enviado por el profesor con texto de Juan Calvino, John Gresham Machen, Carl Henry, J. Packer, Harold Graham y otros. Está dentro del PDF que yo les mandé para que lo leyeran. ¿Cómo? Ya no le encanta. Eso no se nota. Se nota que no lo han abierto. ¿Qué febrero? Es como la Marce. ¿Puede ser el día anterior? La Marce, la de la... Oye, ¿cuándo tenemos fecha? A febrero. Ah, ya Lo sé. leo en el campamento. Me dijiste en enero. Entonces, el primer tema dentro de este pensamiento de Calvino es la relación del conocimiento de Dios con el pensamiento del hombre, o con el conocimiento del hombre. En un libro que se llama Breve Instrucción Cristiana, Calvino dice: el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar el único reposo solo en Él. ¿Cuál es el principal anhelo de nuestro corazón? Debe ser el de buscar a Dios y de buscarlo conociéndonos, de conocer a Dios y de aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar en Él el único reposo. Sí. Lo principal para nuestra vida, lo más importante de nuestra vida debe ser el conocer a Dios. Él dice: ni siquiera entre los bárbaros y completamente salvajes es posible encontrar un hombre que carezca de cierto sentido religioso. Y esto es debido a que todos nosotros hemos sido creados para este fin: conocer la majestad de nuestro Creador y, una vez conocida, tenerle en gran estima por encima de todo y honrarle con todo temor, amor y reverencia. Dejando aparte a los infieles que solo tratan de borrar de su memoria este sentido de Dios, implantado en sus corazones, nosotros, los que hacemos profesión de piedad, hemos de tener presente que esta vida caduca y que pronto terminará, no debería ser otra cosa sino una meditación de la inmortalidad. Ahora bien, en ninguna parte podemos encontrar la vida eterna e inmortal si no es en Dios. Por lo tanto, el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar en Él el único reposo solo en Él. ¿Sí? No hay nadie en el mundo que no tenga en sí mismo un conocimiento acerca de Dios. Todos lo tenemos. Y dice el mismo Calvino que, ya que nosotros tenemos este deseo, se nos implanta este deseo de conocer a Dios, la gran necesidad del hombre es ir a buscarlo y a conocerlo. Por eso, dice, es necesario que nosotros conozcamos de Él, porque esta vida que nosotros tenemos acá se termina. Dice: esta vida caduca, no va a durar mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hacemos nosotros en esta vida?
Dice la meditación de la inmortalidad. ¿Y dónde encontramos la inmortalidad? En el conocimiento de Dios. Por lo tanto, ese debe ser nuestro principal cuidado, el conocer a Dios. La institución comienza con esta frase, el primer párrafo de la institución. Para quienes no han leído la institución o no se manejan bien con la institución está formada de 4 libros. Los que tienen una edición así como esta, que es la de Felide, que la manda de regalo, aunque ahora viene con una tapa blanca y que no es dura, ellos le regalan así, 2 libros así como este. En el primer libro está el libro 1 y 2, y en el segundo volumen está el libro 2 y 3. Cada uno de los libros tiene varios capítulos. No, no, Inge. Eso, 3 y 4. 1 y 4. 5. Entonces, cuando se habla acerca de la institución y cuando se cita la institución, lo que se cita es primero el número del libro, pues el libro 1, 2, 3 o 4. Luego el capítulo en ese libro y luego el párrafo. Así está dividida, como existen tantas ediciones, los textos clásicos se citan de esa forma, todos los textos clásicos de todas las materias. Entonces, el primer párrafo del primer capítulo del libro 1 dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. El resumen de toda la sabiduría es conocer a Dios y conocerse a uno mismo. Entonces nosotros vemos que ahí es casi un círculo. Porque va a decir Calvino, en realidad, para que nosotros podamos conocer a Dios, es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos es necesario que conozcamos a Dios. Él va a decir ahí en la institución: si yo no conozco mi miseria, no puedo conocer la grandeza de Dios. Y cuando yo me miro y coloco a Dios como espejo, lo que yo tengo que hacer es ver mi miseria. Entonces funciona así circular. Un mejor entendimiento de Dios me va a tener un mejor entendimiento de mí mismo. Un mejor entendimiento de mí mismo me va a ayudar a poder tener un mejor entendimiento de Dios. Calvino cita varios textos de la Escritura. ¿No se nota? En el candilo. Sí. Pero mira el chaleco del absoluto. ¿Verdad? Gracias. Me refiero al lento. Calvino cita varios textos de ejemplo de esto en la Escritura. Y yo coloqué uno acá, Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros encontramos ahí en Isaías capítulo 6 el llamado a Isaías, lo vemos a él encontrándose y viendo a Dios. Y cuando él ve a Dios, él tiene que caer al suelo. ¡Ay de mí! Porque yo soy inmundo y he visto a aquel que es totalmente santo. Entonces ahí hay un entendimiento de Dios que me ayuda a entenderme a mí mismo. Y ya que yo soy completamente inmundo, lo entiendo a Él como alguien que es completamente santo. Entonces es necesario para la vida del cristiano, o en realidad para cualquier sabiduría que nosotros podamos llamar como algo necesario para nosotros, que podamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia de este primer párrafo en la institución? Lo primero es que el conocimiento de Dios es el fin más alto del hombre. Por eso empieza hablando acerca del conocimiento de Dios. Luego nosotros implicamos o
implicamos de este párrafo y de la ubicación de este párrafo en la institución, que toda la doctrina de la religión cristiana debe ser conocida por el creyente. Porque las doctrinas de la religión cristiana son el conocimiento de Dios. No podemos conocer a Dios fuera de la doctrina. Por lo tanto, este libro de Calvino, que es un libro de doctrinas, el propósito de conocer la doctrina es que podamos conocer a Dios. Y tercero, que todo el conocimiento del hombre, o todo el conocimiento acerca de Dios, tiene importancia para el hombre. No hay nada que Dios revele acerca de sí mismo que yo pueda decir, esto no importa. Por eso, Deuteronomio 29:29 dice, en las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Todo aquello que fue revelado es importante para nosotros. O sea, las cosas secretas le pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, no hay nada en la Escritura que no me sirva. No hay nada en la Escritura que no sea importante. A veces nosotros hacemos una calificación, hay doctrinas que son importantes y otras que no son importantes. Todas las doctrinas son importantes. Porque todo lo que Dios dice es importante para mí. Si Él es el gran Señor, el Creador, el Redentor, de su boca salen las bellas palabras de vida. Por lo tanto, todo es importante para mi vida. Ahora, ¿qué es conocer a Dios? ¿Y cuál es el motivo por el cual nosotros debemos conocerlo? ¿Para qué debemos conocerlo? El capítulo 2, párrafo 1. Esta clase va a ser bien, más que nada, lectura de lo que Calvino dice, una pequeña explicación. Yo pues entiendo por conocimiento de Dios, no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria y en suma lo que es necesario. Porque hablando con propiedad no podemos decir que Dios es conocido cuando no hay ninguna religión ni piedad alguna. Para Calvino, el conocimiento de Dios consiste en la religión, en la piedad, en la vida para Él. No hay conocimiento de Dios si no hay religión. No hay conocimiento de Dios si no hay piedad, si no hay vida de santidad, si no hay adoración. Para Calvino, él luego va a definir la piedad, lo vamos a leer después. O al tiro mejor. Llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. O sea, piedad es la reverencia junto con el amor que el conocimiento produce en nosotros. Porque mientras que los hombres no tengan impreso en el corazón que deben a Dios todo cuanto son, que son alimentados con el cuidado paternal que de ellos tiene, que Él es el autor de todos los bienes, de suerte que ninguna cosa se debe buscar fuera de Él, nunca jamás de corazón y con deseo de servirle se someterán a Él. Y más aún, si no colocan, ahí falta un espacio, si no colocan en Él toda su felicidad, nunca de veras y con todo el corazón se acercarán a Él. Entonces, para Calvino, el conocimiento de Dios no es simplemente conocer datos, información acerca de Él, sino que es un conocimiento que produce piedad, que produce religión, que produce unión con Él. Lo otro no es conocimiento. Entonces, por eso, él va a hacer una diferencia entre un conocimiento real acerca de Dios y un conocimiento propio acerca de Dios. ¿La revelación general nos da conocimiento acerca de Dios? ¿La revelación general? Sí. ¿Es un conocimiento propio? ¿Nos permite la adoración? No. Es real, pero no es propio. La Escritura nos permite un conocimiento propio. Y esto, claro, es mediado por Dios. Por lo tanto, este conocimiento propio, este conocimiento verdadero de Dios, va a ser siempre el que produce la religión. Hoy día es común
decir que el cristianismo no es religión, es una relación. Pero de hecho eso niega el lenguaje bíblico, donde Santiago nos dice que el cristianismo es la religión verdadera. Sí, en la actualidad también hay una connotación negativa a lo que a lo que es religión. Nosotros, claro, tenemos una religión. ¿Sí? El cristianismo es una religión, porque el sentido más básico y el sentido clásico de la palabra religión es aquello que nos une con Dios. Religare, reunir. Entonces, para Calvino, este verdadero conocimiento siempre va a estar asociado con la piedad, con la vida de santidad, con la vida de adoración. Yo coloqué esta frase en mi tesis. ¿Cómo se llama? ¿La epígrafe? La primera frase que uno cita en las tesis. La piedad de la reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Es imposible vivir una vida de piedad, es imposible crecer en santidad sin crecer en conocimiento. Por eso cuando nos dicen, basta de conocimiento y necesitamos una vida práctica, estamos totalmente equivocados. Porque solamente el conocimiento nos va a hacer vivir una vida práctica. Es correcto decir, un conocimiento correcto me hace llevar prácticas correctas y esas prácticas correctas, sentimientos correctos. Sí, sería no lo mencioné en la predicación, que el conocimiento me va a hacer que yo sé lo que es verdad, yo deseo la verdad y me alegro en la verdad. Y ahí encontramos el aspecto intelectual, el volicional, que son los deseos, y también el emocional. Si yo sé que la verdad es buena, yo me alegro en la verdad y amo la verdad. Entonces, también en la teología reformada se habla acerca de la ortodoxia, ortopraxia y ortopatía. La doctrina correcta, el actuar correcto y el sentir correcto. Forman parte de nuestra vida como cristianos. Ortodoxia, segunda es. Ortopraxia Sí. y ortodoxia. Ortopatía. Ortopatía, el segundo, sí. Williamson dice que lo define como Ortodoxia, ortopraxia Y ortopatía. y ortopatía. en ese orden. Sí, debería ser porque eso. teníamos Williamson que hace un comentario en la confesión de fe, dice que en la fe salvadora nosotros tenemos el conocimiento, el afecto y la voluntad. Luego el conocer, sentimos. Y luego el sentir, actuamos. Pero la voluntad no es el actuar. Sí. El actuar es el resultado de la voluntad. Porque la voluntad, estos tres aspectos son aspectos intelectuales que son anteriores a la práctica. En el capítulo 2, párrafo 3, Calvino pregunta, ¿qué aprovecha confesar como Epicuro que hay un Dios que, dejando a un lado el cuidado del mundo, vive en el ocio y el placer? ¿Y de qué sirve conocer a un Dios con el que no tuviéramos que ver? Conocer a un Dios falso no sirve de nada. Conocer simplemente que Dios existe no sirve de nada. Los filósofos griegos creían así, ellos pensaban en su Dios. Y entonces Calvino pregunta de forma retórica, ¿qué aprovecha confesar que hay un Dios que no es el Dios verdadero? Por eso simplemente afirmar que Dios existe no significa nada. Los demonios también creen que Dios existe. De hecho, toda la humanidad cree que Dios existe. No sirve de nada. Entonces, para una praxis verdadera es necesario creer en el Dios verdadero y conocerlo.
Dice, ved pues lo que la auténtica y verdadera religión, lo que es la auténtica y verdadera religión. A saber, fe unida a un verdadero temor de Dios, de manera que el temor lleve consigo una voluntaria reverencia y un servicio tal cual le conviene, y el mismo Dios lo ha mandado en su ley. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? La fe unida con temor de Dios. No existe otra cosa. Y estaba hablando acerca del creer, pero también del pathos, del sentir. De sentir el temor a Dios, del reconocerlo como alguien, de alguien digno, y que este temor entonces me lleve a reverenciarlo, a adorarlo de forma voluntaria. Entonces ahí está la verdadera religión. Por eso es importante el conocimiento. Es imposible tener religión, es imposible tener piedad, es imposible tener vida cristiana sin conocimiento de Dios. Y cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos crecer en nuestra vida cristiana, debemos crecer en fe. Y la fe ahí es tanto el creer de forma subjetiva, como también aquello que nosotros creemos. Si mientras mejor yo entiendo la Escritura, va a redundar en una vida mejor, en una mejor religión, una mejor piedad. Y esta manera reverencial y este servicio debe ser hecho como nos conviene a nosotros y como Dios lo ha mandado en su ley. Porque de hecho adorar a Dios de una forma que Él no ha mandado también es abominable para Él. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Elí quemaron fuego extraño? Murieron. El profeta Jeremías, Dios por medio de Jeremías, también le dice al pueblo: ustedes hicieron cosas que yo no les mandé. Y en eso él expresa su rechazo a lo que el pueblo estaba haciendo. Era porque él no lo había mandado. Porque Dios no quiere ser adorado según la imaginación del hombre. Él quiere ser adorado en obediencia a lo que Él quiere. El mismo caso de Saúl también, porque es la persona incorrecta. Porque él, cuando quiso adorar también, porque se quiso adelantar cuando llegara el profeta, se adelantó, él no lo debía hacer, lo hizo. No le corresponde, claro. No le correspondía y también fue. Entonces no es correcto decir yo tengo una fe ciega en Dios porque no puedo tener fe en alguien que no conozco. Claro. La fe ciega no es un concepto bíblico. La fe siempre está basada en conocimiento. El amor ciego. Yo tengo que tener una fe incondicional, eso sí, pero no una fe ciega. Ahora, lo que Calvino va a afirmar acerca del conocimiento de Dios fuera de la Escritura. ¿Es posible tener conocimiento de Dios fuera de la Escritura según lo que ya hemos visto? Sí. Sí. En el capítulo 3, Calvino dice: nosotros, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos, y esto por un instinto natural, porque a fin de que nadie se excusase sobre texto de ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos un cierto conocimiento de su divinidad, cuyo recuerdo renueva, cual si lo destilara gota a gota, para que cuando todos, desde el más pequeño hasta el mayor, entiendan que hay Dios y que es su creador, con su propio testimonio sean condenados, por no haberle honrado y por no haber consagrado ni dedicado su vida a su obediencia. Aquí Calvino está sin duda con Romanos 1 en su mente. Y él está escribiendo esto. Porque Romanos 1, desde el 18 en adelante, desde el 23 en adelante, porque
porque el 1.18 me parece cuando dice que el Evangelio es poder. La ira de Dios No, el se 16, sí. El 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que todos saben que Dios existe. Y este es un aspecto vital o importante en el pensamiento de Calvino. Y él llama a este sentimiento de la divinidad un sensus divinitatis. Hay dos frases latinas que Calvino va a usar para hablar acerca de este conocimiento de Dios fuera de la Escritura. El sensus divinitatis, que es el sentimiento de la divinidad, y también el semen religionis, lo vamos a ver después, que es la semilla de la religión. Sabe que Dios existe y en él hay un deseo de adorar a Dios. Y esta es como una semilla que lo manda a adorar. Entonces para Calvino, y él dice, no hay ninguna discusión de que en verdad todos los hombres tienen un sentimiento de la divinidad en sí mismos. Y esto no porque nadie se lo enseñe después que nació, sino que es natural a él, es innato a él. No natural en el sentido de que Dios no obre, sino que es natural porque viene de fábrica. Lo que Dios hace en todas las personas es colocarle este sentimiento de la divinidad, para que nadie pueda excusarse en ignorancia, para que nadie pueda decir, yo no sabía. Ese es el lenguaje de Pablo. Entonces, por ese mismo testimonio de saber que Dios existe, él luego los va a juzgar y los va a condenar a aquellos que no hayan consagrado su vida a Dios. En el párrafo 4 dice, esto pues deberán tener por seguro todos aquellos que juzgan rectamente, que está esculpido en el alma de cada hombre un sentimiento de la divinidad, el cual de ningún modo se puede destruir, y que naturalmente está arraigada en todos esta convicción, que hay un Dios. Y de esta persuasión está casi como vinculada a la médula misma de los huesos. La contumacia y la rebeldía de los impíos es suficiente testimonio, los cuales, esforzándose y luchando furiosamente por desentenderse de temor de Dios, nunca, sin embargo, logran salirse con la suya. Aunque el impío está constantemente peleando para olvidarse de que Dios existe, lo que él está haciendo en verdad es siendo rebelde a lo que él sabe, que Dios existe. Y por lo tanto, al final, nunca se va a salir con la suya. Nunca se va a olvidar, ni nunca va a salir inocente. Porque Dios siempre le está recordando. Por eso, en la cita anterior decía que Dios como que se revelaba gota a gota. Siempre se estaba revelando a este hombre, para que no tenga ninguna excusa. Y dice, esta persuasión está casi como vinculada a la médula misma de los huesos. O sea, es imposible que salga del hombre. Es imposible que al final él se olvide que Dios existe. Por eso el ateo, nosotros creemos, él no es en verdad ateo, que no conozca a Dios. Todos conocen a Dios. El problema de él no es conocimiento, el problema es moral, es rebelde. Entonces lo que él lo conoce pero no quiere adorarlo. Y se revela entonces contra ese conocimiento que él mismo tiene. Es verdad, dice Calvino, lo confieso, que muchísimos hombres astutos e ingeniosos han inventado muchas cosas en la religión para mantener al pueblo en una devoción e infundirles miedo, a fin de poderlos tener más obedientes. Pero nunca jamás se les hubiera ocurrido, si el entendimiento de los hombres no estuviera dispuesto y firmemente persuadido a adorar a Dios, lo cual era una semilla para inclinarlos a la religión. Aquí Calvino está hablando acerca de un cuestionamiento que se puede hacer, y se decía ya en su tiempo,
donde se decía que la religión era simplemente algo inventado por el hombre con el propósito de subyugar al hombre. Pero Calvino dice, sí, es verdad que muchos hombres han hecho eso y han inventado muchas cosas en la religión para subyugar al hombre. Pero esto no hubiera podido ser posible si es que el hombre desde antes no hubiera tenido en sí mismo la semilla de la religión, la semilla que lo inclinara a la religión. Porque si no tuviera esta semilla que busca la religión, el hombre que inventa la religión no le sirve de nada. Entonces, eso solamente es posible, que los hombres subyuguen a otros por medio de la religión, es solamente posible porque todo hombre sabe que tiene que adorar a algo. Y esto es lo que Calvino llama el semen religiones, la semilla de la religión. Entonces, y quizás esto es el resultado del sensus divinitatis. Porque sabe que existe la divinidad, sabe también que él tiene que adorarla. ¿Cómo el hombre aprende esto? ¿Cómo el hombre aprende que la divinidad existe? No lo entiendo, bien, ¿no? No lo aprende, es innato. Yo no voy a necesitar decirle a mi bebé, cuando nazca, no necesito decirle que Dios existe. Ella lo sabe. Yo voy a tener que ayudarle para que ella deje la rebeldía. Pero ella ya sabe que Dios existe. Por eso a veces cuando están todas esas pruebas para mostrar la existencia de Dios, si la persona ya sabe. En principio creó Dios. No, ¿saben qué? Dios existe. No necesita Moisés decir que Dios existe. Comienza suponiendo, o presuponiendo la existencia de Dios y mostrándonos qué es lo que Él hace. Capítulo 5, párrafo 12 dice: pero aunque Dios nos represente con cuánta claridad es por el espejo de sus obras, tanto a sí mismo como a su reino perpetuo, sin embargo nosotros somos tan rudos que nos quedamos como atontados y no nos aprovechamos de testimonios tan claros. Aunque Dios con toda claridad, por medio de la creación y por medio de esta conciencia nuestra, se nos revela con toda claridad, revela tanto su ser como su reino, nosotros que somos rudos, y ahí no es sentido de rudo de valiente, sino que rudo de bruto, nos quedamos como atontados y no aprovechamos eso. Entonces no puede ser aprovechado por el hombre esta revelación. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y la institución va a mostrar y va a decir que es por esto, es por causa del pecado, que el hombre no puede recibir esta revelación que es clara para el hombre. No es de maravillar que el Espíritu Santo repudie y deseche cualquier manera de servir a Dios inventada por los hombres como bastarda e ilegítima. Pues toda opinión que los hombres han fabricado en su entendimiento respecto a los misterios de Dios, aunque no traiga siempre consigo una infinidad de errores, no deja de ser la madre de los errores. Supongamos que no tuviéramos revelación especial, que nosotros no tuviéramos la Biblia, pero tenemos la revelación general, tanto en la naturaleza como en nuestras conciencias, como en la providencia. Y nosotros queremos adorar a Dios. ¿Es posible que nosotros lo adoremos como Él quiere? Sí, porque no hay revelación especial. Entonces, ¿es posible adorarlo como Él quiere? Si es que no hubiera revelación especial, sí se puede. ¿Cómo sabrías cuál es la forma que Él quiere? Por... Imposible, seríamos como las tribus. Estaríamos buscando adorar un tipo de Dios que tenemos en cualquier. Sí,
nos inventaríamos cualquier forma de adorar a Dios, menos la que Él quiere. Digamos que estaría determinado porque Él está ahí, pues Él sabe cómo quiere ser adorado. Pero para nosotros no están las reglas. Para nosotros sería una sombra de adoración, no sabríamos cómo. Estaríamos tratando de buscar. Estaríamos dando palos de ciegos. Podríamos hacer lo que hicieron. ¿Cómo? Podríamos hacer lo que hicieron en el templo cuando quemaron el incienso, tratando de agradarlo sin tener conocimiento. Pero la pregunta era diferente, ¿no? Porque decía, si no tuviéramos la revelación especial. Sí. Ajá. Así como los mapuches antes de que llegara los españoles con la Biblia. El tema es si no existiera revelación especial, lo que Dios ha querido, poniéndolo en ese caso. Sí, suponiendo que Dios lo hubiese Por eso- querido. por eso digo- Pero aún así no sabríamos. Claro, sería, eso es la voluntad de Dios finalmente, si es que fuese así, si es que no existiera revelación Sí. especial. No sabemos. Que si Dios hubiera Porque él- Sí, ese es sí. suponiendo Sí. de que no sabemos. Entonces, por eso dice Calvino, no es de maravillar que el Espíritu Santo repudie y rechace cualquier manera de servirlo que sea inventada por los hombres. Cualquier manera de servir a Dios que es inventada por el hombre, el Espíritu Santo dice, esto es bastardo, esto es ilegítimo. Porque la opinión de los hombres, aunque no siempre sea completamente abominable y completamente llena de errores, siempre va a estar manchada por los errores. La invención del hombre es la madre de los errores. Entonces es imposible hacer teología a partir de la revelación general. Hoy día se habla acerca de la teología natural. Y en realidad algo de la Iglesia Católica, del romanismo, y en el arminianismo también se enseña la teología natural. Y algunos reformados, entre comillas, también aceptan el aspecto de la teología natural, de hacer teología a partir de la revelación sin necesidad de la Escritura. Pero lo que la Escritura nos va a decir, y lo que Calvino interpreta a partir de la Escritura, es que es imposible adorar a Dios solamente poniendo nuestros ojos en la revelación natural, o en la revelación general. En el capítulo 5, párrafo 16, dice: ¿Veis pues cómo tantas lámparas encendidas en el edificio del mundo nos alumbran en vano para hacernos ver la gloria del Creador? Pues de tal suerte nos alumbran que de ninguna manera pueden por sí solas llevarnos al recto camino. Es verdad que describen ciertos destellos, pero perecen antes de dar plena luz. Por esta causa el apóstol, en el mismo lugar en que llamó a los mundos semejanza de las cosas invisibles, dice luego que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, significando con esto que es verdad que la majestad divina, por la naturaleza invisible, se nos manifiesta en tales espejos, pero que nosotros no tenemos ojos para poder verla, si primero no son iluminados allá adentro por la fe. Y San Pablo, cuando dice que las cosas invisibles de Él se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, no se refiere a una manifestación tal que se pueda comprender por la sutileza del entendimiento humano. Antes bien, muestra que no llega más allá que lo suficiente para hacernos inexcusables. Aunque esté la lámpara encendida, que es la creación, la hermosura de la creación, aunque esté encendida, no llega a darnos luz como para poder entender el cómo adorar a Dios. Entonces es imposible. Lo único que hace es hacernos inexcusables. Estaba el conocimiento ahí, pero nosotros no teníamos los ojos. Pero no teníamos los ojos por causa del pecado. Entonces al final es el pecado, no la falta de conocimiento, lo que nos hace responsables delante de Dios. Pues el conocimiento siempre estuvo al alcance de nuestra mano. Por eso dice en Hebreos 11:1-3, dice que al final
aunque está la creación ahí, es por la fe que nosotros entendemos que estas cosas fueron creadas. Si no, aunque esté la creación y la creación esté gritando yo fui creada, nosotros no lo entenderíamos. Finalmente, el conocimiento de Dios por medio de la Escritura. O resumiendo, el conocimiento de Dios fuera de la Escritura. Existe el sensus divinitatis, todos los hombres conocen a Dios, todos tienen el sentimiento de la divinidad, todos tienen la semilla de la religión por las cuales quieren adorar a Dios. Sin embargo, eso no les es suficiente y lo hace inexcusable. No van a poder llegar a conocer a Dios de forma que puedan adorarle de forma agradable a Él. Entonces es necesario la Escritura. Y aquí entonces el lenguaje es el mismo de la confesión. Por tanto, capítulo 6, párrafo 1, por tanto, aunque la claridad que se presenta y pone ante los ojos de los hombres, así arriba como abajo, así en el cielo como en la tierra, es suficiente para quitarles toda excusa y pretexto a su ingratitud, pues de hecho Dios ha querido de esta manera manifestar su majestad y deidad a todas las criaturas sin excepción alguna, para condenar al linaje humano, haciéndolo inexcusable. Sin embargo, es necesario que haya otro medio y más apto que derechamente los encamine y haga conocer a quien es creador del universo, por lo cual no sin causa Dios añadió la luz de su palabra, a fin de que para nuestra salvación le conociéramos. La revelación en general no alcanza, entonces Él quiso darnos la palabra. Por tanto, es singular don de Dios que para enseñar a la iglesia no solamente se sirva a Él de maestros mudos, como son sus obras, de las que hemos hablado, sino que también tenga a bien abrir su sagrada boca. Y no solamente haga saber y publique que se debe adorar a algún Dios, sino también que es Él el Dios que debe ser adorado. Y no solamente enseña a sus escogidos que fijen sus ojos en Dios, sino que Él mismo se les presenta ante los ojos para que lo vean. Por medio de la revelación general, yo sé que yo tengo que poner los ojos en Dios. Por medio de la revelación especial, Él se presenta delante de mí para que yo pueda verlo. Y ese es el don de Dios, es el regalo de Dios. La palabra tenemos que verla nosotros como un regalo de Dios para el mundo. Finalmente, a fin de que por una perpetua continuación la verdad de su doctrina permaneciese en el mundo para siempre, quiso que las mismas revelaciones con que se manifestó a los patriarcas se registraran como en un registro público. ¿Se acuerdan que recién mencionamos de esta frase? Registro público, que es la palabra. Así que, aunque el hombre deba levantar los ojos para contemplar las obras de Dios, porque Él lo puso en este hermosísimo teatro del mundo, para que las viese, sin embargo es menester, para que saque mayor provecho, tener atento el oído a su palabra. Dios nos colocó en este mundo como un teatro, como un hermosísimo teatro en el cual nosotros podemos ver esta escena que se está viviendo, esta obra de teatro que se está viendo. Sin embargo, como nuestros ojos no alcanzan para poder ver bien eso, entonces tenemos que poner nuestro oído en la palabra de Dios, para que Él nos ayude a interpretar esta escena que estamos viendo. Ahí puede quedar por resuelto que para ser iluminados por la verdadera religión, nos es menester comenzar por la doctrina celestial y también comprender que ninguno puede tener siquiera el menor gusto de la sana doctrina, sino el que fuera discípulo de la Escritura. Porque de aquí procede el principio de la verdadera inteligencia, cuando con reverencia abrazamos todo cuanto Dios ha querido testificar de sí mismo. Entonces yo no puedo conocer a Dios y adorar a Dios si no soy un siervo de la palabra de Dios, si no soy un alumno, que va a mencionar después, la escuela de la palabra, si no soy un alumno de la escuela de la palabra, nunca voy a poder entonces amar a esta doctrina. Es necesario, dice, comenzar con la doctrina celestial, con la doctrina que nos es dada desde el cielo.
entonces solamente así voy a gustar de esta doctrina. Cuando el Espíritu Santo me ilumina. Porque si consideramos cuán frágil es el entendimiento humano y cuán inclinado a olvidarse de Dios y cuán propenso a caer en toda suerte de errores y cuánto es su apetito y deseo de inventar a cada paso nuevas y nunca oídas religiones, se podrá muy bien ver aquí cuán necesario ha sido que Dios tuviese sus registros auténticos en los que se conservase su verdad, a fin de que no se perdiese por olvido o se desvaneciese por error y descuido o se corrompiese por atrevimiento de los hombres. Aquí yo creo que la Confesión de Fe plagió a Calvino. Porque nosotros leímos recién el párrafo 1 y decían que para evitar la corrupción, para que el hombre encontrara el consuelo, que es más o menos lo mismo que dice acá, Dios quiso que su palabra, para que no fuera corrompida, Él quiso que esta palabra quedara registrada. Muestra aquí la necesidad de la palabra. Puesto que Dios nos saca mucho provecho convidando a todos los pueblos y naciones a sí mismo con la vista del cielo y de la tierra, ha dispuesto esta escuela de la palabra particularmente para sus hijos. Ya que Dios no es adorado por las naciones y los pueblos cuando ellos miran el cielo y la tierra, era necesario que Dios entonces le diera esta escuela a los suyos, a sus hijos. La escuela de la palabra, para que así entonces ellos pudieran adorarlo. ¿Cuál es el propósito entonces de esta revelación que Él nos da? Esta revelación escrita, que nosotros sepamos cómo adorarlo. ¿Por qué adorarlo y cómo adorarlo? Él nos va a decir cómo. No pueden hacer de nuestro propio corazón, de nuestra propia imaginación. Tiene que ser obediencia a lo que Él nos ha enseñado. No se podría, estaba pensando, puesto que Dios nos saca mucho provecho convidando a todos los pueblos y naciones a sí mismo con la vista del cielo y la tierra dispuesta a esta escuela de la palabra, particularmente a los hijos, no se podría malinterpretar que el discurso entonces para sacar provecho no tiene provecho de nuestra adoración, no se podría malinterpretar. Sí, pero hay que leerlo en el contexto. No es que esté sacando provecho como nosotros podríamos sacar provecho. Creo que en realidad lo que está diciendo es que Dios no es adorado por las naciones cuando ellos miran el cielo y la tierra. Para ser adorado, Él nos dio a sus hijos su palabra, para que nosotros podamos entonces adorarlo. Va a continuar Calvino hablándonos acerca de la autoridad de la Escritura. Dice, cuando se tiene como fuera de duda que lo que se propone es palabra de Dios, no hay ninguno tan atrevido, a no ser que sea del todo insensato y se haya olvidado de toda humanidad, que se atreva a desecharla como cosa a la que no se debe dar crédito alguno. Pero puesto que Dios no habla cada día desde el cielo, y que no hay más que las solas Escrituras, en las que Él ha querido que su verdad fuese publicada y conocida hasta el fin, ellas no pueden lograr entera certidumbre entre los fieles por otro título que porque ellos tienen por cierto inconcuso, que han descendido del cielo, como si oyesen en ellas a Dios mismo hablar por su propia boca. Entonces, no podemos esperar que las personas crean en la Biblia si no creen que ella es palabra de Dios. No podemos esperar que las personas obedezcan la Biblia si ellas no creen que ella es palabra de Dios. Es solamente eso lo que le da la autoridad a la Biblia. Después de este párrafo, Calvino va a tratar acerca del tema de la autoridad relacionado con la iglesia. Y tiene ahí, me parece que unos 3 o 4 párrafos donde va a hablar acerca de la visión romana de la autoridad de la Biblia. Que ellos van a decir, es la iglesia que le da autoridad a la Biblia. Pero para Calvino no, para Calvino es que las personas van a creer porque ellas entienden que es palabra de Dios.
Dice, jamás tendremos por verdadera la doctrina hasta que nos conste que su autor es el mismo Dios. Imposible entonces que las personas crean en la doctrina y crean que ella es verdad hasta que sepan que Dios es el autor de la doctrina. Si queremos pues velar por las conciencias, a fin de que no sean de continuo llevadas de acá para allá, cargadas de dudas, y que no vacilen ni se estanquen y detengan en cualquier escrúpulo, es necesario que esta persuasión proceda de más arriba que de razones, juicios o conjeturas humanas, a saber, del testimonio secreto del Espíritu Santo. Siempre que la persona base su fe en las propias imaginaciones del hombre, en su propia razón, en la satisfacción de sus preguntas, siempre que base su fe en eso, su alma va a andar, dice, de continuo llevada de acá para allá. Lo único que va a hacer que el alma no ande así, va a ser el testimonio del Espíritu Santo. Es lo que decíamos también en las clases anteriores. Si no es por el Espíritu Santo, las personas no van a creer. Entonces el Espíritu Santo es el que nos permite que nosotros no andemos de allá para acá en nuestras conciencias, sino que la tengamos como esclava, que no estén llenas de dudas. Luego dice, tengamos pues esto por inconcuso. Inconcuso significa seguro, ¿cierto? Que no hay hombre alguno, a no ser que el Espíritu Santo le haya instruido interiormente, que descanse de veras en la Escritura. Y aunque ella lleva consigo el crédito que se le debe para ser admitida, sin objeción alguna, y no esté sujeta a pruebas ni argumentos, no obstante alcanza la certidumbre que merece por el testimonio del Espíritu Santo. Porque aunque en sí misma lleva una majestad que hace que se la reverencie y respete, solo, empero, comienza de veras a tocarnos cuando es sellada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. No hay ningún hombre que descanse de verdad en la Escritura, a no ser que el Espíritu Santo obre en su corazón. Al revés, el hombre siempre va a ser rebelde, no la va a creer. Pero cuando Dios obre eficazmente su gracia en nuestros corazones, lo que va a hacer es producir el efecto contrario, que nosotros la vemos y que descansemos. Entonces es necesario el sello del Espíritu Santo en el corazón. Finalmente, ya que la Nicole se quiere ir, parece, no se tiene que ir, pero finalmente, ahí en el capítulo 7, párrafo 7, dice, ¿cuántas veces nos entristeciere el ver cuán pocos son los que creen? Recordemos por el contrario que los misterios de Dios no los comprende nadie más que aquel a quien les es concedido. Y aquí Calvino hace una aplicación muy pastoral. La institución está llena de aplicaciones pastorales, está llena de aplicaciones para el corazón. No es un libro de teología seco. Entonces aquí él se preocupa porque muchas veces nosotros vemos pocos y que vemos que son pocos los que creen. Y él dice, entonces nosotros debemos recordar que en el fondo el que hace creer es el Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu Santo o todo lo que Dios quiere que crean, Él los va a tocar. Él va a estar entonces concediendo a aquellos que Él quiere la fe. Por lo tanto, no nos debe entristecer el ser pocos, sino que al contrario, descansar. No es cierta justificación para decir entonces tenemos que ser pocos y no vamos a evangelizar a nadie. No es eso lo que Calvino está diciendo. Lo que Calvino está diciendo, aunque nosotros evangelicemos y no se conviertan todos los que a nosotros nos gustaría, aunque nuestras iglesias no estén llenas como nos gustaría, no nos entristezcamos. Porque recordemos que al final esto depende de la obra de Dios, quien obra cuando y cómo Él quiere. Entonces al final el conocimiento de Dios depende de Dios mismo. Quien se revela
pero también quien da el testimonio del Espíritu Santo para que nosotros podamos creer. Entonces está junto, porque ya que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, Él es también el autor de nuestra fe. Entonces, el conocimiento consiste en adorarle. Hay un conocimiento que es posible de obtener a partir de la revelación general, pero que solamente nos hace inexcusables. Pero por medio de la Escritura nosotros sabemos cómo adorarle, pero no solo la Escritura, sino que también el testimonio del Espíritu Santo. Porque aunque tengamos la Escritura, pero no tenemos el testimonio del Espíritu Santo, no hay fe. Entonces, este es el resumen de lo que Calvino entiende por el conocimiento de Dios y la importancia que Él tiene para nosotros. Luego va a continuar y va a mostrar las, digamos, pruebas de la verdad de la Escritura, pero Él va a decir al final, todas estas pruebas son nada si el Espíritu Santo nos da testimonio. Podemos tener muchas pruebas para mostrar la legitimidad de la palabra. Si el Espíritu Santo nos da testimonio, no lo van a creer. Depende entonces de la palabra más el testimonio del Espíritu Santo. ¿Preguntas? ¿Qué tal compuestas de palabras? ¿No? Entonces ya todos tienen sus tareas. Pueden hacerlas. Muchas gracias por su participación, por sus viajes. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú nos has regalado, Señor, estos momentos de reunirnos para aprender más acerca de ti. Señor, porque es por medio de tu palabra que nosotros te conocemos. No hay otro conocimiento propio, no hay otro conocimiento que nos permita el adorarte, sino es tu palabra. Y a la luz de ella, Señor, entendemos que el conocerte propiamente es el resultado de la acción de tu Espíritu en nosotros. Y te agradecemos, Señor, por eso. Te adoramos, Señor, por eso. Porque no nos cabe a nosotros la gloria, Señor, por el adorarte, por el creer, sino que solamente a ti, para que solamente tú seas glorificado. Te amamos, Señor, y te glorificamos, porque entendemos que esto es un regalo tuyo, que es gracia, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, entonces, a que nosotros seamos estudiantes de la escuela de la palabra, para que así, Señor, nosotros podamos vivir una vida de piedad, una vida de adoración, una vida de servicio, junto con temor, para que entonces te sirvamos, Señor, como se debe. Guárdanos, Señor, guarda de nuestros corazones. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos seas llevando a nuestros hogares, aquellos que tienen que viajar, Señor, más lejos, que tú les seas llevando con seguridad a los lugares, Señor, hacia donde se dirigen. Cuida, Señor, de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.